No esperes que vayamos en Navidad. Vamos a pasarla con los papás de mi esposa. Ellos son más importantes. Cada palabra que dijo mi hijo se me clavó directo en el corazón y me dejó paralizada. Me hizo a un lado con una frialdad absoluta, como si estuviera hablando del clima o pidiendo un vaso de agua. Me tragué las lágrimas y, en silencio, bloqueé todas las cuentas bancarias con las que durante años lo estuve manteniendo. No, no creas que volvió por amor de hijo ni por un arrepentimiento tardío. A la mañana siguiente, estaba plantado frente a la puerta de mi casa, pero en sus ojos no había cariño, sino puro cálculo. Entonces entendí que lo único que lo hizo volver no fue esta madre vieja, sino el dinero que se le había acabado. La puerta se abrió y supe que estaba a punto de darle la lección más dura de su vida. Soy doña Elena Ramírez, 62 años, viuda, ex jefa de contabilidad de acero del grupo, la mujer que hizo temblar a más de un corrupto con solo fruncir el ceño, y que ahora está de pie, encogida, dentro de su propia fortaleza, vigilando una olla de sopa, pozole rojo, el caldo tradicional de maíz con carne de cerdo, rojo oscuro, espeso, el olor de los chiles guajillo tostados hasta casi quemarse, mezclado con el aroma intenso de la cabeza de cerdo cocida a fuego lento durante 6 horas, se mete en cada veta de los gabinetes de roble y se queda pegado en las cortinas pesadas de terciopelo. Es el olor de los recuerdos, el olor de las viejas noches de Navidad, cuando esta casa aún vibraba con las risas de Carlos y los pasos apresurados del pequeño Javier. Entonces, yo era la reina de la cocina, el corazón de la familia. ¿Y ahora? Solo soy un fantasma cuidando recuerdos que ya murieron. 6 de la tarde del 22 de diciembre. Faltaban solo 3 días para Nochebuena, la noche sagrada de Navidad. Movía despacio el cucharón de madera, vuelta tras vuelta, lento, parejo, como el latido cansado de este corazón viejo. La gente suele decir que el dolor más grande de una mujer es despedir a su esposo cuando se va con Dios. Yo también lo creí. Hace 5 años, cuando Carlos dio su último suspiro, pensé que una parte de mí había muerto con él, pero me equivoqué. El dolor de la muerte es un dolor agudo, definitivo. El dolor que estoy viviendo ahora, ese arde por dentro, ese se pudre. Es como un ácido que va comiéndote día tras día. Es el dolor de seguir viva, de seguir respirando, de tener el cuerpo entero, pero volverte invisible ante los ojos del hijo que pariste. Apagué la campana extractora. La casa cayó en un silencio absoluto. El silencio caro de Providencia. Sin claxon, sin perros ladrando, solo el sonido plop plop de la sopa hirviendo con fuerza. Miré de reojo el iPhone nuevo tirado sobre la fría cubierta de piedra. Estaba ahí, inmóvil, como un ladrillo sin vida. Toda la semana había esperado que vibrara. Había esperado que Javier llamara. Bastaba una sola frase. Mamá, se me antojó el pozole. Oh mamá, ¿qué vino llevamos este año? Incluso mamá, ya no tengo dinero. Al menos, cuando pedía dinero, yo sabía que todavía recordaba que existía. Brrrr, mem. El teléfono vibró una vez, corta, y se deslizó un poco sobre la superficie lisa. El corazón se me encogió de golpe. Un tirón seco en el pecho. Me limpié rápido las manos mojadas y grasosas en el mandil bordado. El olor a jabón de limón y hierbabuena me llenó la nariz. Sonreí. Una sonrisa torcida, pobre y llena de esperanza. La sonrisa de quien mendiga cariño. Era Javier. Mi hijo. Deslicé el dedo para desbloquear. La luz azul iluminó mi cara llena de arrugas y manchas, dejando al descubierto la ansiedad patética en mis ojos. No era una llamada. Era solo un mensaje. Solo. Frío. Entrecerré los ojos y leí cada palabra. Y entonces el tiempo se detuvo. La sangre se me heló. Mamá, no esperes que vayamos en Navidad. Vamos a pasarla con los papás de mi esposa en Zapopan. Ellos son más importantes. Lo leí otra vez. Ellos son más importantes. No fue estamos ocupados. No fue perdón, mamá. Este año no se puede. Fue una comparación cruel. Una balanza fría puesta sobre la mesa, y yo, su propia madre,
Salí volando, ligera como una hoja seca. El cucharón de madera se me cayó de la mano. Clac. El golpe seco resonó en la cocina enorme, como si se quebrara un hueso. Gotas de sopa roja salpicaron el piso blanco. Me quedé paralizada, la cabeza me daba vueltas. ¿La familia de ella? ¿Los López? ¿Los de Zapopan que viven aparentando lujo pero están ahogados en deudas? ¿Los que cada vez que me ven sonríen falso? Me dicen qué elegante, qué distinguida, pero con los ojos clavados en mis joyas o en mi bolsa. Javier decía que ellos eran más importantes que yo, más importantes que la madre que vació su fondo de retiro para pagar sus deudas de juego hace 3 años, más importantes que la que firmó el cheque para comprar la camioneta Chevrolet Cheyenne nueva que maneja para presumir. Tragué saliva. La garganta amarga. No, no podía ser. Seguro se equivocó. O estaba borracho. O era una broma cruel de hombres. Javier es mi único hijo. Es todo lo que me queda. No podía ser tan despiadado justo en el día en que nació el señor. Tomé el teléfono. Con los dedos temblando, presioné el icono de llamada. Sonó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Cada tono largo era como una aguja clavándose en mis oídos. Contesta. Hijo. Por favor. Dile a tu madre que es una broma. Susurré, con la voz rota de miedo. Al final, contestaron. Pero no hubo ningún hola mamá. Lo que me golpeó el oído fue un caos de sonidos. Música de mariachi a todo volumen. Copas chocando. Risas escandalosas de hombres y chillidos coquetos de mujeres. Y entonces se oyó la voz de Javier. No, esa no era la voz del niño que fue. Era la voz de un hombre borracho de alcohol y de un falso poder. Áspera. Despreciativa. ¿Para qué llamas tanto? Ya te mandé mensaje. ¿No sabes leer o qué? Me quedé helada. La frase fue como una bofetada directa a la cara. Me aferré al borde de la fría mesa de piedra para no caerme. Javier. Intenté que mi voz no se rompiera. Traté de recuperar un poco de la autoridad de la Elena de antes, pero fracasé miserablemente. ¿Qué estás diciendo? Ya dejé todo listo. El pozole está a medio hacer. Es lo que más te gusta. Escuché un suspiro lleno de fastidio del otro lado. El suspiro de alguien que siente que carga con una molestia. «Ay, por Dios», mamá gritó, tapando incluso la música. «¿Puedes dejar de usar la comida para manipularme como si fuera un niño? ¿Te has fijado en qué año estamos? ¿Quién come esa sopa de maíz revuelta y pueblerina en una noche de fiesta elegante?» ¿Pueblerina? Esa palabra me atravesó el corazón. Una receta familiar de 3 generaciones. La sopa que su padre se comía a cucharadas diciendo que era la mejor del mundo. Ahora, para él, era solo comida de pobres. Siguió hablando, cada vez más agresivo, como si quisiera aplastarme con sus palabras. ¿Sabes a quién invitó hoy la familia de mi suegro? Trajeron un chef privado de Francia. El menú es puro foie gras, carne wagyu y vinos de primera. Pura gente importante, funcionarios, socios grandes. Yo tengo que estar aquí para hacer relaciones, para quedar bien, ¿entiendes? La humillación me subió a la garganta. Las lágrimas empezaron a salir, calientes, recorriendo mis mejillas arrugadas. «Pero yo soy tu mamá», balbuceé, con una voz débil como el viento colándose por una rendija. «Navidad es para reunirse, para volver a casa». ¿Volver a casa? Javier soltó una risa corta, afilada, llena de burla. «Te voy a hablar claro para que no te hagas ilusiones. A Mariana no le gusta ir a tu casa», dijo su nombre. «Mi querida nuera, la señorita fina para cuya boda gasté una fortuna para complacer a su familia». «¿Por qué?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta cruel. «Dice que tu casa es muy oscura». Javier bajó la voz, soltando cada palabra despacio. «Cruel, como un bisturí cortando mi dignidad. Dice que tu casa es anticuada, que entra y se siente sofocada, y sobre todo», hizo una pausa, como preparando el golpe final. «Dice que tu casa huele a viejo, a grasa pegada en las paredes, a muerte, no lo soporta. En casa de sus papás se siente bien, elegante, todo huele rico. En tu casa solo se aburre, y todo apesta. Ya, estoy ocupado atendiendo invitados importantes. No vuelvas a llamar para molestar. Tut, tut, tut».
Colgó. Sin despedirse, sin dudar. Cortó la llamada como quien extirpa un tumor innecesario. Me quedé inmóvil en la cocina, aún con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono infinito. Olor a viejo, olor a muerte. Bajé lentamente la mano, me acerqué la manga a la nariz y respiré hondo. Solo olía al suavizante caro de lavanda, al Chanel No. 5 que uso desde hace 30 años, y al aroma intenso y cálido del pozole. ¿Cuál olor a viejo? ¿Cuál olor a muerte? Miré alrededor de la cocina. Todo impecable, limpio, ordenado. No. Lo que apesta no es esta casa. Lo que apesta es su corazón, mis sacrificios, mi esfuerzo, mi vida entera. Para ellos no eran más que una molestia. Mi presencia, solo una mancha que ensuciaba el mundo elegante que se estaban imaginando. Resultó que su esposa arreglada, que gasta el dinero como si fuera basura, era más importante que la madre que se partió el lomo para criarlo. Resultó que esa gente endeudada, pero experta en aparentar, era más importante que quien le salvó la vida una y otra vez. Sss, sss. Un sonido extraño me devolvió a la realidad. Miré hacia la estufa. El pozole se había desbordado sin que me diera cuenta. La espuma roja oscura salía de la olla, corría sobre la encimera antes blanca y chisporroteaba con un SSS doloroso al tocar el calor. Parecía sangre. Sangre de mi corazón derramándose por toda la cocina. La sopa que preparé con todo mi amor ahora se estaba destruyendo sola, igual que el amor ciego que sentía por Javier, que ahora regresaba para matarme. Miré ese desastre sin apresurarme a limpiar. Extendí la mano y apagué la estufa. Clic. La flama eléctrica se extinguió al instante. La cocina quedó sumida en un silencio mortal. El calor intenso de la olla se fue apagando, reemplazado por el frío que cala hasta los huesos de la soledad. El olor de la comida, ese olor del que antes me sentía orgullosa, de pronto cambió. Se volvió agrio, repugnante. Sentí el estómago retorcerse. Las ganas de vomitar me subieron hasta la garganta. Entonces entendí cuál era realmente mi lugar en esa familia. Yo no era madre. No era la futura abuela. No era un hogar al cual volver. Yo solo era una billetera ambulante. Un cajero automático viejo y feo, tachado de anticuado, pero exprimido hasta el último centavo. Y cuando quise un poco de cariño, estuvieron dispuestos a pisotearme en el lodo por hacerlos quedar mal. Solté el teléfono sobre la fría mesa de piedra. Clac. El sonido fue seco, definitivo. Ya no lloré. Las lágrimas son para la tristeza. Lo que yo sentía en ese momento iba más allá. Era el derrumbe. Y de entre las cenizas de ese derrumbe, algo más empezaba a surgir. Más frío, más duro, más afilado. El dolor, cuando supera el límite, deja de ser llanto y se convierte en una lucidez aterradora. Levanté la vista hacia mi reflejo en el vidrio negro del horno. ¿Una vieja sola? ¿Una vieja que apesta? Está bien. Si para ustedes mi dinero huele a viejo, entonces quiero ver cuánto dura lo fino de su vida de élite, cuando ya no tengan esos billetes apestosos. La puerta del infierno se acababa de abrir, pero no para mí, para ellos. Ser despreciada por tu propio hijo por pueblerina, ser humillada por tu nuera por oler a viejo a las puertas de Navidad. Si fueras tú, ¿seguirías tragándote las lágrimas en silencio? ¿O te levantarías para darles una lección que no olviden jamás? Dime tu decisión en los comentarios. Y no apartes la mirada, porque la furia de una madre apenas comienza. El tono largo había terminado hacía rato, pero yo seguía ahí, inmóvil. Las palabras de mi preciado hijo seguían zumbando en mi cabeza como un enjambre de moscas sobre carne podrida. Tu casa huele a viejo. Levanté lentamente el brazo. Aspiré profundo el borde de mi suéter de cashmere gris ceniza. Olí mi muñeca. Me incliné a oler el mandil. No había ningún olor. Solo había el aroma suave del suavizante de lavanda, el olor de una limpieza casi estéril. Y, mezclado apenas, el toque fuerte del chile guajillo, ese olor del cuidado, del cariño. Y aún así, decía que yo apestaba. Solté una risa seca, áspera, que resonó un instante y se apagó de inmediato en el espacio enorme.
Salí de la cocina. Mis pasos golpearon el piso de roble brillante. Toc, toc, toc. Caminé por el pasillo largo y profundo, donde cuelgan los retratos familiares enmarcados en dorado. Esta es la casa que Carlos y yo levantamos durante 40 años, sudando, desvelándonos, bebiendo más de la cuenta en reuniones interminables para construirlo todo. El piso no tenía ni una mota de polvo. Los ventanales relucían, devolviéndome el reflejo de mi rostro envejecido. Los muebles estaban pulidos con esmero por la empleada que viene 2 veces por semana. Y aún así, para mi nuera Mariana, este lugar era un calabozo. Decía que la casa era sombría, que el ambiente aquí la asfixiaba, que cada vez que entraba sentía que se le iba la energía. Claro, ¿cómo iba a compararse la villa silenciosa y rígida de una vieja contadora con las fiestas desbordadas, la música a todo volumen y los halagos vacíos en casa de sus padres? Me detuve frente a la mesa consola del vestíbulo. Ahí había un fajo grueso de sobres. Correspondencia llegada esa mañana que no había abierto. Sobres blancos con los logotipos de American Express y Santander. Nombres conocidos, mis amigos más fieles de los últimos 5 años. Estados de cuenta de tarjetas de crédito. La mano me tembló al tomarlos, no por debilidad, sino por rabia. Abrí el primer sobre de un tirón. El estado de cuenta de diciembre salió deslizándose, largo como una lista interminable. Entrecerré los ojos, acomodé mis lentes y miré los números negros sobre el papel blanco. 10 de diciembre. Andares, spa, wellness, tratamiento de rejuvenecimiento corporal. Monto, 8. 500 pesos. 15 de diciembre. Palacio de Hierro. Bolso Gucci, colección Navidad. Monto, 28. 000 pesos. 18 de diciembre. Restaurante La Vaca Argentina, cena. Monto, 6. 200 pesos. Tragué saliva. Todo cargado a la tarjeta adicional Platinum a mi nombre. La misma tarjeta que el día en que Mariana entró a esta casa como nuera, le entregué con cariño, diciéndole: «Tómala, hija. Sé que ser nuera no es fácil. Si quieres comprarte algo para ti, úsala sin pena». Creí que era una suegra comprensiva. Creí que la generosidad compraría gratitud. Pero crié víboras en el pecho. Me llamaba pueblerina. Me llamaba apestosa. Y aún así usaba el dinero de esta vieja pueblerina para cubrirse con lo más fino. Decía que mi casa no tenía nivel, pero jamás rechazó los viajes 5 estrellas a Cancún o Los Cabos, que yo pagué completos, desde los vuelos en clase ejecutiva hasta el resort. Miré el estado de cuenta, 28,000 pesos por una bolsa. Ese dinero alcanza para que una familia trabajadora de las afueras de Guadalajara viva 3 meses. Y ella pasó la tarjeta como si comprara verduras. Y yo miré la ropa que llevaba puesta, el suéter viejo, ya gastado en los hombros, las sandalias de casa compradas en oferta, mi cena de Navidad, una olla de sopa hecha por mí para ahorrar el costo de un chef. Este contraste no era una tragedia, era una farsa, y yo era el títere principal. Dejé caer el papel sobre la mesa. Flotó un segundo antes de posarse, pero su peso me aplastó el pecho. ¿Y Javier? La imagen de mi único hijo apareció en mi mente. Ya no como el niño que corría a mis brazos, sino como un hombre de 35 años, débil y cobarde. Recordé el mes pasado, el día que llegó manejando la camioneta Chevrolet Cheyenne negra, brillante, y la estacionó frente a la casa. Una camioneta enorme, imponente, que costaba más de 1,000,000 de pesos. Yo fui quien firmó el cheque. Se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos, con los ojos brillándole de codicia disfrazada de falsa devoción. «Mamá, necesito esta camioneta para ir a ver clientes. Hoy en día la imagen lo es todo. Con un buen coche la gente confía y firma contratos». Yo le creí, o quise creerle. Una semana después, vi las fotos que subió a Facebook. Con esa misma camioneta, llevaba a sus suegros a jugar golf al campo más caro de la ciudad. ¿Qué escribió? «Fin de semana de descanso con la familia que amo. Gracias, papás, por apoyarme siempre». Ni una sola palabra para quien pagó el coche. Ante los demás, él era el yerno ejemplar, exitoso y agradecido. Sus suegros se sentían orgullosos.
¿Y yo? Yo era una mina de oro anónima, una sombra silenciosa detrás de su brillo. Caminé hasta el sillón de cuero café oscuro en la esquina de la sala, donde mi esposo Carlos solía sentarse a fumar su puro y pensar cada noche. Me senté. El cuero frío envolvió mi cuerpo delgado. Ellos creen que soy débil. Creen que el amor de una madre es un pozo sin fondo, un río que nunca se seca. Creen que pueden humillarme, pisotear mi dignidad, y que cuando necesiten dinero, solo basta extender la mano con unas palabras dulces o una amenaza. Javier dijo algo cierto. La familia de mi esposa es más importante. Sí, muy importante. Son importantes porque saben exigir. Son importantes porque saben manipular a mi hijo tonto con halagos vacíos y una falsa etiqueta de clase alta. Son importantes porque saben vivir del sudor ajeno. ¿Y yo? Yo solo importo el día que se pagan las cuentas. Yo solo importo cuando vence la tarjeta de crédito. Yo solo importo cuando necesitan a alguien que limpie el desastre financiero que ellos mismos crearon. Alcé la vista hacia la foto de boda de mi hijo colgada en la pared. Mariana sonreía radiante, con el collar de perlas que yo le regalé. Javier la abrazaba por la cintura, satisfecho. Se veían felices. Una felicidad construida con mi dinero. Mi mirada bajó de la foto al teléfono negro, tirado sobre la mesa. Una idea fría, afilada como un bisturí, me recorrió la espalda y disipó la debilidad de hace un momento. Me pregunté, si de verdad soy una vieja inútil, senil y apestosa, como dicen, entonces mi dinero también debe apestar, ¿no? ¿Aceptarán usar ese dinero sucio los tan finos y elegantes López? ¿Aguantará el orgullo de su suegro el olor de los pesos que yo gané doblando la espalda? Sonreí de lado, una sonrisa rara en mi rostro viejo. No era alegría, era cálculo. Me limpié la última lágrima de la mejilla. El dolor ya pasó, ahora es tiempo de números. Soy contadora, y la regla de oro de la contabilidad es clara. Toda deuda se paga, hasta el último centavo. La noche es larga, y necesito revisar algunas cosas en la caja fuerte, cosas más poderosas que el amor de una madre. Me puse de pie, la espalda recta. Mi sombra se alargaba sobre el piso, oscura, cubriendo la factura de Gucci tirada en el suelo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que mientras más das, más lo toman como algo normal? La bondad sin límites alimenta a los demonios dentro de tu propia casa. Si esta historia está tocando esa rabia que llevas dentro, suscríbete al canal ahora mismo. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. De verdad valoramos tu presencia. Mañana del 24 de diciembre. Nochebuena. El día más sagrado del año para los mexicanos. Afuera, tras las ventanas de doble cristal, la ciudad de Guadalajara despertaba estremeciéndose en un ambiente de fiesta desbordada. Podía oír los claxones desde la avenida Vallarta, la música de cumbia sonando alegre desde la bocina del vecino. El olor a pólvora de los fuegos artificiales de la noche anterior aún flotaba en el aire frío de la madrugada. El mundo entero estaba celebrando, y mi casa estaba silenciosa como una tumba. Yo seguía sentada en el sofá de terciopelo de la sala, exactamente en la misma postura que la noche anterior. La cobija delgada sobre mis piernas no lograba detener el frío que me salía desde los huesos. El viejo reloj de péndulo en la esquina marcó las 9. Bong, bong. 9 de la mañana. Una parte débil de mí, esa parte de mujer ingenua que en este momento detesto, todavía guardaba una chispa de esperanza. La esperanza es una maldición. Me dije que tal vez anoche Javier estaba borracho, que el alcohol le soltó la lengua, que los hombres, con unas copas encima, suelen inflar el ego. Tal vez esta mañana, ya sobrio, cuando se le pasara el dolor de cabeza, le volvería la conciencia. Me llamaría. Diría, mamá, perdón, anoche me pasé de copas. Hoy ven a cenar con nosotros, paso por ti. Solo eso. Con una sola frase así, lo juro por Dios, lo perdonaría todo. Volvería a abrir la caja fuerte. Volvería a ser la madre tonta dispuesta a entregarlo todo. Rin, rin, rin. El teléfono sobre la mesa gritó. El corazón se me encogió con fuerza. Un golpe seco en el pecho viejo.
En la pantalla apareció el nombre conocido. Javier. ¿Ves? Yo lo sabía. Es mi hijo. La sangre no se abandona así nada más. Con las manos temblorosas, tomé el teléfono. Respiré hondo para contener la emoción y traté de que mi voz sonara tranquila, aunque no pude ocultar el temblor. Bueno, Javier, hijo. No alcancé a terminar la frase. Mamá, ¿estás cerca de la computadora? Su voz sonó urgente, agitada. Nada que ver con alguien arrepentido, sin saludo, sin feliz Navidad. Solo órdenes. Me quedé en blanco y me tragué la pregunta que iba a hacer. ¿La computadora? ¿Para qué, hijo? Una transferencia. ¡Ahora mismo!, gritó Javier, con el ruido de un supermercado o una tienda de vinos caros de fondo. El pitido constante de la caja registradora. Transfiéreme ya 50,000 pesos a la cuenta conjunta. Rápido, estoy en la caja. ¿50,000 pesos? Una cantidad equivalente a todo un año de mis medicinas y seguros. ¿50,000? Repetí, la voz quebrada por el impacto. ¿Para qué necesitas tanto dinero esta mañana del 24? Ay, mamá, puedes dejar de preguntar. ¿Por qué eres tan lenta? La irritación en su voz llegó al límite. Estaba perdiendo la paciencia con su propia madre mientras intentaba quedar bien con los demás. Mi suegro acaba de avisar algo importante. Esta noche el señor gobernador va a pasar por la casa a brindar. Tengo que comprar 3 botellas de tequila reserva de la familia. Sentí algo romperse dentro del pecho. Reserva de la familia. Un tequila para la familia. ¿Iba a usar mi dinero de vejez para comprar licor para la familia y regalárselo a otros? Quería quedar bien con el gobernador. Quería alimentar el orgullo de su suegro endeudado, con el sudor y las lágrimas de su madre. Cerré los ojos. El dolor ya no era punzante. Se había convertido en un bloque pesado que aplastaba la última ilusión. Intenté rescatar un poco de la dignidad que me quedaba como madre y susurré al teléfono, con la voz ahogada, al borde del llanto. Javier, ¿tú te preocupas por comprar licor caro para la familia de tu esposa? ¿Te preocupas por el orgullo de tu suegro? Me detuve un segundo y reuní todo el valor para hacer la pregunta más dolorosa de mi vida. ¿Y yo qué, mamá? Esta noche es Nochebuena. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a estar? No piensas preguntarme ni una sola vez. El silencio duró exactamente 2 segundos. 2 segundos fatales. Escuché cómo soltaba el aire con desprecio. Y su respuesta, lo juro, la llevaré grabada hasta el día en que me muera. Ay, mamá, ya estás grande. No eres una niña de 3 años para estar de berrinchosa. Su voz fue astuta, cruel e indiferente. En tu refrigerador no falta comida. Caliéntate la sopa de anoche y come eso. Todavía hay bastante, tirarla sería un desperdicio. No me molestes más, estoy muy ocupado. Esta es una oportunidad de oro para quedar bien con mi suegro. Transfiere rápido. Si en 5 minutos no está el dinero. Bip. Colgó. Seco. Frío. Como quien aparta de una patada a un perro viejo para tener las manos libres para algo más importante. Caliéntate la sopa y come. La frase quedó flotando en la enorme sala, mientras él destaparía botellas de miles de dólares, con mi dinero, para brindar con gente que desprecia a su madre. Mientras él comería carne wagyu y foie gras en una mesa lujosa, a su madre le dijo que comiera sobras. Dio por hecho que yo pasaría sola la Nochebuena, recalentando una sopa fría. Puso el orgullo de su suegro por encima del hambre del corazón de su madre. Bajé lentamente el teléfono. No lloré. Fue extraño. Pensé que gritaría, que rompería todo, pero no. Me mordí el labio inferior hasta que sangró, y el sabor metálico llenó mi boca. La rabia ya no ardía como la sopa de anoche. Se había enfriado y solidificado en un bloque de hielo afilado dentro de mi pecho. Ya no había amor de madre. Ya no había compasión. En ese momento, Javier Ramírez murió dentro de mí. El que acababa de llamar era solo un deudor descarado y miserable. ¿Yo te hago quedar mal?, murmuré mirando la pantalla negra. Está bien. Déjame enseñarte lo que es quedar realmente mal. Arrojé el teléfono al sofá. Me puse de pie. El temblor desapareció. Mi mente estaba extrañamente clara.
Pensé ir al despacho para hacer la transferencia, pero no para él, sino hacia otro lugar. Justo cuando me giré, mis ojos se toparon con algo atrapado entre los cojines del sofá. Una tableta, un iPad Pro, de Mariana. Mi querida nuera tiene la costumbre de dejar sus cosas tiradas. La semana pasada vino a pedirme dinero para el spa, y seguramente lo olvidó aquí. La pantalla se encendió de pronto. Había llegado una notificación de correo nuevo. Pensé en ignorarla. Nunca he sido de husmear en la vida privada de mis hijos. Ese fue un principio que respeté durante años. Pero el asunto que apareció en la pantalla de bloqueo me dejó clavada al suelo. Letras en negritas, breves, pero con más poder destructivo que una bomba nuclear. Contrato de avalúo de la Mansión Providencia, a solicitud de la señora Mariana López. ¿La Mansión Providencia? Esa es esta casa. La casa en la que estoy parada. La casa que está a mi nombre. La casa que guarda el alma de mi esposo. ¿Por qué Mariana pidió que la evaluaran? La sangre me hirvió, latiéndome con fuerza en las sienes. Avancé y tomé el iPad. Mariana siempre ha sido descuidada y arrogante. Nunca pone contraseña a la tableta en esta casa, porque cree que esta vieja es inútil con la tecnología. Deslicé el dedo. El correo se abrió, y la puerta del infierno se abrió de par en par ante mis ojos. Sostuve el iPad entre las manos. Estaba caliente. ¿O mis manos estaban frías? Ya no lo sé. La pantalla retina, cruelmente nítida, iluminaba hasta el polvo suspendido en el aire. Mis dedos, flacos y arrugados, los mismos que alguna vez contaron millones en efectivo para el grupo, ahora temblaban sobre el vidrio liso. Mariana, mi nuera, nunca puso contraseña a la tableta en casa. El descuido de quien se siente superior. Pensó que esta vieja no entiende de tecnología, que solo sabe usar el microondas y la lavadora. Se equivocó. Toqué el asunto del correo. Clic. Se abrió Gmail. Letras negras sobre fondo blanco, claras como un obituario. Remitente. Ricardo M. Servicios Inmobiliarios Century 21. Destinataria. Mariana López. Hora. 8:15 de la mañana de hoy. Leí. Palabra por palabra. Despacio. Como tragando vidrios rotos. Estimada señora Mariana, conforme a su solicitud urgente de evaluación, hemos realizado un sondeo preliminar de la propiedad en Providencia. El mercado está muy favorable. Por su ubicación privilegiada y arquitectura colonial clásica, la casa puede venderse rápidamente en un rango de 15 millones de pesos. El precio de mi hogar de 40 años. El precio del lugar donde vive el alma de Carlos. Pero lo siguiente fue lo que me detuvo el corazón. Respecto a la ocupante actual, la señora Elena Ramírez, conforme a sus indicaciones, ya contactamos al asilo Santa María en las afueras. Tienen disponibilidad en el área C, la sección económica. El ingreso es sencillo. Solo requiere la firma del tutor. Ya dejamos preparados los documentos de autorización para la venta del inmueble. ¿Cuándo podrían firmar usted y su esposo, el señor Javier? Solté la tableta sobre el sofá, como si fuera un carbón encendido. El asilo Santa María. Área C. Conozco ese lugar. Está perdido en las afueras, con muros húmedos, olor a desinfectante barato y a orina rancia. Un sitio para viejos olvidados, cuerpos esperando morir. Pensaban meterme ahí. Después de Navidad. Querían vender esta casa. Vender los recuerdos de mis padres, para sacar 15 millones de pesos y tapar los hoyos del negocio fantasma de mi consuegro, para pagar las deudas de los López. Me quedé mirando al vacío. No fue la crueldad de Mariana lo que más me destrozó. A una nuera sin sangre se le entiende. Lo que me mató fue esa línea. Su esposo, el señor Javier, puede firmar. Javier, mi hijo. Él lo sabía. Él era cómplice. Él había dicho que sí. El hijo que parí, al que hace un momento estuve a punto de transferirle dinero para que comprara licor y presumiera ante otros, había aceptado vender a su madre. Había aceptado cambiarme por dinero. Estaba dispuesto a meterme en ese asilo apestoso para poder seguir jugando al señor importante, para seguir recibiendo palmadas de aprobación de su suegro. Miré alrededor de la sala.
los cuadros al óleo que Carlos coleccionó, el piano que Javier tocaba de niño, la alfombra persa que compré para nuestro 20º aniversario de bodas. Todo estaba a punto de desaparecer, a cambio de la vanidad de un grupo de parásitos. Me puse de pie. Las rodillas ya no me temblaban. Un frío me recorrió la columna y se extendió por todo el cuerpo. Las náuseas de antes desaparecieron y en su lugar llegó una lucidez que erizaba la piel. Caminé hasta el gran espejo del vestíbulo. Miré a la mujer reflejada ahí, el cabello recogido, el rostro hundido, los ojos profundos. Me veía miserable, débil. Pero en el fondo de esos ojos vi una chispa azul encendiéndose otra vez. La chispa de doña Elena, la contadora general, la mujer que hizo arrodillarse a directores corruptos antes de enviarlos a prisión. Había dormido demasiado tiempo en el papel de madre bondadosa. Dejé que el amor de madre me cegara, que la soledad me ablandara. ¿Una vieja senil?, murmuré al reflejo. ¿Fácil de engañar? Sonreí de lado. Una sonrisa sin calor. Está bien. Si quieren vender la casa, les mostraré quién manda de verdad en este juego. Si quieren hacer cuentas, les daré una lección de debe y haber. Me di la vuelta y caminé directo hacia el despacho, el cuarto prohibido, donde se guardan los sellos y documentos más poderosos de la familia Ramírez. Pero antes de entrar, sonó el aviso del destino. Ting, ting. Mi teléfono anunció un mensaje. No era un mensaje de texto. Era una alerta de movimiento bancario. Y fue el golpe final. El golpe que mató a la madre dentro de mí y despertó al castigador. ¿Crees que planear mandar a su madre a un asilo para vender la casa y pagar las deudas de la familia política es lo más bajo? No. El mensaje del banco que llegó después fue la gota que derramó el vaso. 11:45 de la mañana. El sol implacable de Guadalajara se colaba por las rendijas de la cortina del despacho y cortaba el escritorio de roble con franjas de luz afiladas como cuchillas. Yo estaba ahí, con el teléfono bien apretado en la mano. La pantalla brillaba. Una notificación de la app del banco BBVA Bancomer. El corazón me latió más lento. Un golpe. 2 golpes. Pesados como martillazos en el pecho. Transacción exitosa. Tarjeta. Visa Platinum. Establecimiento. La Europea, vinos y cigarros de lujo. Monto. Negativo 48.500 pesos. Concepto. Pago POS. Saldo disponible. Negativo 15.000. MXN. Miré la cifra. 48.500 pesos. Casi 60 millones de dong. No esperó a que yo transfiriera. No esperó mi permiso. Sabía la contraseña de mi tarjeta de crédito, la tarjeta que yo guardaba en mi cartera, pero que estaba vinculada a la billetera digital de su teléfono, por si había una emergencia. ¿Emergencia? ¿Comprar 3 botellas de tequila para quedar bien con su suegro es una emergencia? Pasó la tarjeta. Sin importar nada. Arrogante. Descarado. Se acabó todo el límite y hasta se metió en el sobregiro, ese dinero, de emergencia, que el banco me dio por si algún día enfermaba grave. Esto no fue pedir dinero. Esto fue robar. Esto fue extorsión descarada. Metió la mano en mi bolsillo y sacó hasta el último peso, justo mientras planeaba mandarme a un asilo miserable. Aventé el teléfono contra el escritorio de madera. Clac. Esta vez no lloré. Mi última lágrima cayó cuando leí ese correo sobre vender la casa. Ya no me quedaban lágrimas. El silencio cubrió el despacho. Solo se oía el ventilador del techo girando, cortando el aire espeso. Miré la foto de mi esposo sobre el librero. Carlos sonreía con esa expresión buena y paciente de siempre. Me acerqué y acaricié el vidrio frío. Carlos. Mi voz salió áspera en la penumbra. Perdóname. Consentí demasiado a nuestro hijo. Lo protegí con dinero pensando que eso era amor. Me equivoqué. Mi dinero no lo hizo crecer. Mi dinero está criando a un monstruo. Hice una pausa y respiré hondo. El olor a roble y a papel viejo me golpeó la nariz y despertó los nervios de acero que había dejado dormir. Ya no puedo protegerlo como una madre buena. Si quiero salvarlo de esta estupidez, si quiero que sea un hombre, tengo que destruir con mis propias manos el mundo falso en el que vive.
Le di la espalda a la foto. Jalé la silla de piel del escritorio. Las ruedas rodaron sobre la madera con un sonido seco. El sonido del poder. Me senté. Tomé mis lentes de armazón dorado y me los puse con calma, con decisión, como un soldado poniéndose el casco antes de la batalla. La doña Elena débil, paciente, esperando una llamada de su hijo durante una semana, había muerto. Ahora, en este despacho, solo quedaba Elena Ramírez, la mujer que tiene las llaves financieras de toda la familia. Abrí mi laptop personal. La pantalla se encendió, iluminando mi rostro endurecido. Tecleé la contraseña del banco en línea. Mis dedos se movían firmes, precisos. Ya no temblaban. Solo había exactitud. ¿Quieren jugar conmigo al dinero?, murmuré, con una sonrisa cruel. ¿Creen que soy un pozo sin fondo? Está bien. Les voy a enseñar lo que es un error del sistema. Les voy a enseñar lo que se siente estar en la cima y caer directo al abismo. Mi dedo índice quedó suspendido sobre la tecla Enter. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar 12 veces. Bong. Mediodía. La hora del juicio. No solo iba a bloquear las cuentas, iba a bloquearles el futuro. Clic. 12:30 del día. El despacho quedó en penumbra artificial, aunque afuera el sol ardía. Cerré las cortinas. No quería que la luz festiva interrumpiera esta cirugía. Sí, cirugía. Yo misma estaba extirpando el cáncer que había hecho metástasis en mi familia. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. La luz azul iluminaba mi rostro, marcando cada arruga profunda y unos ojos secos, sin una sola lágrima. El ventilador del sistema de enfriamiento de la computadora zumbaba suavemente. ¡Bu! ¡Bu! Como la respiración de una bestia al acecho. Ingresé al sistema de banca en línea de Santander. La interfaz familiar apareció. Números, gráficas, mi mundo. Donde yo era la dueña, no una vieja senil. Deslicé el cursor hasta la opción tarjeta de crédito adicional, titular Mariana López. La tarjeta Platinum con un límite de 500,000 pesos. La varita mágica que la convertía en una cenicienta de lujo. Miré el nombre de mi nuera y recordé su mirada de desprecio cuando habló del olor de esta casa. No elegí la opción cancelar tarjeta. Ese proceso era demasiado educado, demasiado misericordioso. Elegí reportar tarjeta extraviada, sospecha de fraude. Clic. El sistema mostró una advertencia roja intensa. Esta acción bloqueará la tarjeta de inmediato y generará un reporte de seguridad. Todas las transacciones serán rechazadas. ¿Estás seguro? Sonreí de lado. ¿Fraude? Más acertado imposible. Ella había estafado mis sentimientos para sacar provecho. Ese era el mayor fraude de mi vida. Presioné confirmar. Clic. Listo. Desde este momento, ese pedazo de plástico en la cartera de Mariana no era más que basura inútil. Peor aún, podía convertirse en unas esposas si intentaba usarlo. Pasé a la pestaña de la cuenta de Javier, cuenta corriente conjunta, donde yo seguía inyectando dinero cada mes, la leche que alimentaba su pereza y su falsa dignidad. Saldo actual, 215,000 pesos. Ejecuté la orden de transferencia interna. Destino: una cuenta de ahorro secreta a nombre de soltera, sin vínculo con nadie. Monto: todo. Tecleé la cifra. Mis dedos golpearon el teclado como clavando clavos en un ataúd. Enter. El código OTP llegó al teléfono. Lo ingresé. El saldo de la cuenta conjunta saltó a una cifra redonda. 0MXN. Vacío. Como la cabeza de mi hijo. Cambié la contraseña de acceso y bajé el límite de transacciones a 1 peso. Quiero ver cómo esta noche, sin dinero, vas a hacer el papel de empresario exitoso frente a tu suegro. No era suficiente. Javier aún tenía 2 pequeñas constructoras. Empresa solo de nombre, una fachada para socializar, porque el capital y las líneas de crédito estaban respaldadas por mi reputación y mis bienes ante el banco. Abrí el correo electrónico. Redacté un mensaje directo para Rodríguez, el director de la sucursal,
Un viejo amigo que me respetaba. Estimado señor Rodríguez, yo, Elena Ramírez, notifico formalmente el retiro de todas las garantías financieras sobre los préstamos y líneas de crédito empresariales del señor Javier Ramírez. Solicito el bloqueo inmediato, para revisión de riesgos. La documentación notariada será enviada el lunes por la mañana. Enviar. Ese clic fue más cruel que todos los anteriores. Activaría el sistema de alertas de riesgo interbancario. Los socios de Javier serían notificados. Su carrera de apariencias se derrumbaría como un castillo de arena frente a un tsunami. Abrí un archivo de texto en blanco. Escribí líneas frías dirigidas a mi abogado personal. Revocar el poder de administración de bienes firmado el año pasado. Redactar nuevo testamento. Heredero. Fondo para niños huérfanos de Guadalajara. Eliminar por completo los nombres de Javier y Mariana de la lista de beneficiarios. Cerré la laptop. Clic. La pantalla se apagó por completo, y el cuarto quedó sumido en la oscuridad total. El reloj marcó la 1 de la tarde. Mi estómago rugió, un sonido patético del cuerpo terrenal. Me levanté y salí del despacho. Bajé a la cocina, donde la olla de pozole ya estaba fría, con una capa de grasa solidificada encima. No me molesté en limpiar. Abrí el refrigerador. Saqué un pan duro de anteayer, una rebanada de queso barato, y me serví un vaso de agua del grifo. Me senté en la mesa larga del comedor, donde antes se hacían cenas para 20 personas. Ahora solo estaba yo, una vieja, un pedazo de pan seco, un vaso de agua. Encendí la radio. La canción Feliz Navidad sonó alegre, llena de cascabeles. Arranqué un pedazo de pan y lo mastiqué. Estaba duro, insípido, difícil de tragar. Pero curiosamente, al bajar al estómago no me dio angustia. Sentí alivio. Mi comida de Navidad era más pobre que la de cualquier mendigo, pero era una comida de libertad. Ya no era esclava del amor maternal ciego. Levanté el vaso de agua. La luz que entraba por la ventana lo hacía brillar como un diamante. Dirigí el vaso hacia el lejano Zapopan, donde mi hijo seguía atrapado en su fantasía. Susurré con voz ronca pero helada. Feliz Navidad, hijos queridos. Espero que el regalo que les acabo de enviar haga que la cena de esta noche sea inolvidable. Me bebí el agua de un solo trago, fría hasta los huesos, pero ese frío era necesario. Me ayudaba a congelar las emociones, para prepararme para la tormenta que llegaría al amanecer. Lo sabía con certeza. Cuando saliera el sol, la puerta de roble de mi casa temblaría bajo la furia de quienes acababan de ser despojados de su trono. Noche del 24 de diciembre. Nochebuena. Yo estaba acostada en la cama, cubierta hasta el cuello, durmiendo un sueño tranquilo y raro, sin pesadillas. Pero mi mente, afilada por 60 años de vida, podía ver a través del espacio, podía ver con claridad la tragedia que se desarrollaba a 15 kilómetros de distancia. En la mansión de los López, en el Zapopan rico y presumido, podía imaginar la escena, las lámparas de cristal brillando, la música de mariachi en vivo, hombres barrigones con trajes caros brindando con palabras vacías, y Javier, mi hijo, de pie en el centro del escenario. Vestía el traje Armani que le compré el año pasado. Sostenía una copa de licor, más barato de lo planeado porque al mediodía no logró comprar la reserva. El rostro rojo por el alcohol y la euforia. Estaba actuando. Coman y beban con confianza, decía golpeándose el pecho. La fiesta de esta noche corre por mi cuenta. Mi negocio este año fue un éxito total. Suegro, no se preocupe. Su prestigio es mi responsabilidad. Don López sonreía satisfecho y le daba palmadas en el hombro. Bien, muy bien, hijo. No fue en vano que te diera a Mariana. Mariana estaba a su lado, envuelta en un vestido de gala brillante comprado con mi tarjeta, cargando el bolso Gucci nuevo, sonriendo falso a las tías que la miraban con envidia. Estaban viviendo un sueño tejido con el dinero de esta vieja. Pero el reloj marcó la medianoche, la hora en que la Cenicienta vuelve a ser lo que es. El encargado del servicio de catering de lujo se acercó. Un hombre de uniforme negro, rostro frío y profesional. En la mano llevaba la factura y la terminal POS. Señor Javier, disculpe la interrupción.
Por política de la empresa, en días festivos, necesitamos liquidar de inmediato los consumos adicionales de bebidas y servicio. El total es de 25,000 pesos. Javier soltó una carcajada. Eso no es nada. Sacó la cartera. Con un movimiento experto, lleno de soberbia de quien está acostumbrado a ser servido, sacó la cartera. Extrajo la tarjeta Visa Platinum de la cuenta conjunta. La tarjeta del poder. Se la entregó al encargado sin siquiera mirar la cuenta. Pásele. El encargado insertó la tarjeta en la terminal. Bip. Un sonido estridente. La luz roja del POS empezó a parpadear sin parar. El encargado frunció el ceño y miró la pantalla. Transacción rechazada. La tarjeta tiene un problema, dijo. Javier seguía sonriendo, pero la sonrisa ya se veía forzada. Seguro su máquina no tiene señal, o el chip está rayado. Inténtelo otra vez. Esta tarjeta tiene un límite de 500,000 pesos. El encargado lo intentó de nuevo. Bip. Otra vez la luz roja. Otra vez el rechazo frío. El ambiente de la mesa empezó a tensarse. La música parecía bajar de volumen. Las miradas curiosas comenzaron a clavarse en Javier. El sudor brotó en la frente de mi hijo. No puede ser, murmuró. Sacó una segunda tarjeta. La tarjeta empresarial. Esta sí pasa. Use esta. Bip. La terminal imprimió un pequeño recibo. El encargado lo leyó en voz alta, con tono plano, sin emoción. Fondos insuficientes. Claro que sí. Yo ya había vaciado todo y bloqueado el sobregiro. El suegro, don López, dejó de sonreír. Su rostro empezó a tornarse morado de vergüenza. Apretando los dientes, siseó. ¿Qué clase de espectáculo es este, Javier? Todos están mirando. Javier entró en pánico de verdad. Las manos le temblaban. Se giró hacia Mariana, la voz quebrada. Amor, dame tu tarjeta. Rápido. Seguro el sistema del banco está en mantenimiento. Mariana se puso roja hasta las orejas, revolvió nerviosa su bolso Gucci y sacó la tarjeta adicional que yo le había dado. El último salvavidas. Se la entregó al encargado con su arrogancia habitual. Use esta. Es la Platinum de mi suegra. El encargado tomó la tarjeta y la pasó. Esta vez la máquina no pitó de inmediato. Tardó 3 segundos en procesar. 3 segundos eternos. Y entonces, bip, 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 sonó la alarma. El encargado miró la pantalla y luego alzó la vista, clavándola en Mariana. Su mirada cambió. De respeto a desconfianza y desprecio, dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que toda la mesa y hasta el gobernador cercano lo escucharan. Señora, el sistema indica que esta tarjeta está reportada como robada. ¿Qué? Gritó Mariana fuera de sí. El encargado retiró la tarjeta y la guardó en su bolsillo. Por protocolo de seguridad debemos retenerla y podríamos llamar a la policía si usted no puede demostrar que es la titular legítima. Las palabras cayeron como una bomba en medio de la fiesta. El salón quedó en silencio absoluto. Los murmullos comenzaron a levantarse como un enjambre. ¿Robada? ¿Entonces estaban usando una tarjeta robada? Mira nada más al supuesto rico, pagando con el dinero de la suegra, y encima ella reporta la tarjeta como robada con razón. Mariana quedó paralizada, el rostro completamente pálido. Don López estaba rojo de humillación, el orgullo de toda una vida destruido en segundos por su hija y su yerno. Le dio un fuerte manotazo en el hombro a Javier y rugió. «Lárgate, lárgate de mi vista ahora mismo. No me obligues a llamar a seguridad para que los saquen». Javier sacó el teléfono desesperado y empezó a marcarme. 1 llamada, 2, 10 llamadas. La línea que marcó no está disponible. Apagué el teléfono desde el mediodía. Yo estaba durmiendo profundamente. No hubo madre que lo rescatara, no hubo efectivo en los bolsillos. El resultado fue que Javier tuvo que quitarse el reloj Rolex Submariner que llevaba en la muñeca, el mismo que yo le regalé de cumpleaños el año pasado, para dejarlo en prenda al encargado del restaurante. Se quitó el reloj en medio de la humillación. Las manos le temblaban. Bajó la mirada para evitar las miradas de desprecio de esa falsa élite. 3 de la madrugada del 25 de diciembre. La fiesta terminó en vergüenza.
Javier y Mariana fueron echados de la casa de los suegros como apestados. Se subieron a la camioneta Chevrolet y condujeron como locos de regreso a Guadalajara. La rabia les hervía por dentro. Querían encontrarme. Querían descargar su furia sobre esta vieja. Pero la mala suerte no los soltó. El coche se quedó sin gasolina en plena autopista. Pararon en una gasolinera. La tarjeta de gasolina que yo pagaba también estaba bloqueada. No tenían ni un peso en efectivo. Puedo imaginar a Mariana, la señorita elegante, revolviendo desesperada su bolso, juntando monedas sueltas, incluso devolviendo una botella de agua que acababa de comprar para poder pagar 5 litros de gasolina. Apenas lo suficiente para arrastrarse hasta la puerta de mi casa. La puerta del infierno en Zapopan se cerró a sus espaldas, pero no sabían que la puerta del juicio en mi casa ya los estaba esperando, y lo que los esperaba no era mi miedo, sino un sobre rojo. 7:10 de la mañana del 26 de diciembre. La niebla fría de Guadalajara aún cubría la zona de Providencia, convirtiendo las mansiones vecinas en sombras fantasmales. Yo estaba detrás de la pesada puerta de roble. En la mano sostenía una taza de té caliente. El vapor subía y me golpeaba el rostro, pero no era suficiente para derretir el hielo de mi mirada. Llevaba 10 minutos ahí de pie. Estaba esperando. No esperaba a hijos que regresan de visita. Esperaba a bestias heridas que volvían a morder. Bam, bam, bam. Los golpes en la puerta retumbaron, violentos, brutales. La puerta de roble tembló como si fuera a salirse de las bisagras. No eran golpes de familia. Eran golpes de delincuentes, de deudores acorralados. Dejé la taza de té sobre la mesa consola. Con calma, sin prisa. Me acomodé el cuello de la blusa de seda. Alicé las arrugas del pantalón de vestir. Respiré hondo. Olor a madera, a té y a libertad. Giré el cerrojo. Clac. La puerta se abrió. El aire frío entró de golpe, trayendo olor a sudor agrio y a alcohol rancio. Javier y Mariana estaban ahí. Daban lástima. Javier, el empresario exitoso de la noche anterior, ahora parecía un gallo derrotado. El traje Armani arrugado, la corbata torcida, ojeras profundas y los ojos rojos por el cansancio. Mariana estaba aún peor. El maquillaje corrido, el rímel bajándole por las mejillas como lágrimas negras, el cabello revuelto, descalza, cargando en la mano unos tacones con el tacón roto. Al verme, Javier se lanzó hacia mí como una bestia enloquecida. «Mamá», rugió, escupiendo saliva. «¿Estás loca o qué? ¿Por qué bloqueaste las cuentas? ¿Por qué reportaste las tarjetas?» Me plantó la cara a centímetros de la mía, el aliento apestando a alcohol golpeándome la nariz. Tuve que quitarme hasta el reloj Rolex para dejarlo empeñado en el restaurante. Mis suegros me miraban como si fuera un estafador. «¿Quieres matarme o qué?» Mariana, detrás de su marido, también gritó con voz chillona y amarga. «Ya basta, suegra. Solo fuimos a una fiesta un día. Con esto nos cortas el camino para vivir. ¿Qué clase de madre eres?» No retrocedí. Me quedé firme en el umbral, como una muralla imposible de cruzar. No los invité a pasar. Miré a Javier directamente a los ojos. En mi mirada ya no había cariño ni debilidad. Era hielo puro, afilado como un bisturí. ¿Humillación? Le devolví la pregunta, con voz baja pero firme. ¿Y cómo llamas a dejar a tu propia madre sin comer en Nochebuena? ¿Cómo llamas a que tu esposa me diga, vieja apestosa? ¿Cómo llamas a saber que tu propio hijo planea meterte a un asilo para vender tu casa? Javier se quedó paralizado, la boca abierta, los ojos parpadeando sin parar. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», balbuceó, y toda la agresividad de antes se desmoronó, reemplazada por un pánico absoluto. No le di tiempo a reaccionar. Saqué de mi bolso un sobre rojo intenso, el mismo tipo de sobre que usaba para darles dinero en fiestas y celebraciones. Rojo de la buena suerte, rojo de la abundancia, pero ese día era rojo de sangre y lágrimas. «Aquí», dije, extendiéndoselo. «Tengo un regalo de Navidad atrasado para ustedes dos. Tómalo». Javier miró el sobre, y por un segundo estúpido, una chispa de esperanza cruzó su mirada.
Tal vez pensó que yo había cedido. Tal vez creyó que adentro había un cheque o una tarjeta nueva. Lo arrebató. Con manos temblorosas, rasgó el borde y volcó el contenido. No cayó ningún cheque, no cayó ninguna tarjeta, no cayó dinero. Lo que se desparramó sobre el piso frío fueron hojas A4 en blanco y negro, duras como cuchillas. Javier se agachó y tomó la primera. Era una impresión de correos electrónicos. Conversaciones entre Mariana y un agente inmobiliario sobre vender la mansión, Providencia, y meterme al asilo Santa María. Yo había marcado en rojo una frase. La vieja está senil, es muy fácil de engañar. El rostro de Javier se quedó sin una gota de color. Blanco, como un cadáver. Alzó la vista hacia mí. Los labios le temblaban sin poder emitir sonido. Lo entendió. Yo lo sabía todo. Mariana tomó la segunda hoja. Era un estado de cuenta bancario consolidado. El total de 5 millones de pesos que les di durante 5 años. Y al final, en letras rojas y gruesas, la frase que le quemó los ojos. Fin del apoyo. Y la tercera hoja, la más importante, aviso de desalojo. Ordenando a Javier y Mariana retirar todas sus pertenencias de la casa, de mi propiedad exclusiva, en un plazo de 3 días. Mariana soltó un grito desgarrador. Se desplomó de rodillas frente a mi puerta, rompió en llanto. Mamá, no, perdón. Fui una tonta. Por favor, no nos corras. Se arrastró intentando agarrar el dobladillo de mi pantalón. Mis papás ya nos echaron. Si tú también nos echas, ¿a dónde vamos a ir? Te lo ruego. Di un paso atrás. Evité su contacto como quien esquiva una enfermedad contagiosa. Miré a los dos. Uno débil, paralizado por el miedo. La otra avara, llorando a gritos porque había perdido su sustento. Hablé. Mi voz fue fría, clara, palabra por palabra. Levántate. No ensucies el piso de mi casa. Mariana alzó el rostro, la cara empapada de lágrimas. Tú no lloras porque me quieras. Le señalé directo a la cara. Lloras porque extrañas la tarjeta de crédito. Lloras porque te da miedo tener que rentar un cuarto. Pides perdón por perder dinero, no por perder a una suegra. Me volví hacia Javier. Mi mirada se hundió en la suya. La decepción ya había tocado fondo. Dijiste que la familia de tu esposa era más importante. Dijiste que la apariencia de tus suegros valía más. Sonreí con amargura. Entonces vete a vivir con esa apariencia. Que ellos te mantengan. Que ellos te compren el alcohol. Que ellos te compren el coche. Mamá, me equivoqué. Perdóname. Javier dio un paso al frente. La voz quebrada. ¡Basta!, grité. La autoridad de Elena Ramírez volvió, más fuerte que nunca. ¿Y esta casa? Es para gente vieja. Tiene olor a viejo. Es oscura. No está a la altura de su clase alta. No, mamá, gritó Javier desesperado. Di un paso hacia adentro. Mi mano se cerró sobre la puerta de roble. Váyanse, y no regresen hasta que aprendan a ser personas. Usé toda mi fuerza. Empujé la puerta. ¡Bam! La puerta se cerró de golpe frente a ellos. El cerrojo sonó. Seco. Definitivo. Me apoyé de espaldas en la madera fría. Afuera, los gritos de Mariana y los golpes débiles de Javier retumbaban. Mamá, abre. Mamá. Me dejé caer al suelo. Las lágrimas corrieron. Dolía, dolía mucho. Sentía el corazón estrujado, pero era un dolor necesario. El dolor de extirpar un tumor para poder seguir viviendo. Me quedé ahí, abrazando mis rodillas en la oscuridad del pasillo. Pero dentro de mí, un fuego nuevo empezaba a arder. Perdí a un hijo, pero me recuperé a mí misma. Un mes después. Mi despacho legal estaba en el piso 15 de la Torre Andares. A través del ventanal, Guadalajara brillaba lujosa y distante, pero el informe sobre mi escritorio apestaba a miseria. No necesité verlo con mis propios ojos. Mi abogado, un hombre parco pero eficiente, me contó todo. La mañana del 26 de diciembre, después de que les cerré la puerta en la cara, Javier y Mariana arrastraron sus cuerpos de vuelta a la mansión de Zapopan. Creyeron en la familia. Creyeron que don López, el suegro al que la noche anterior habían servido como a un emperador, los recibiría con los brazos abiertos.
Se equivocaron. El portón de hierro no se abrió. El mayordomo salió y anunció con frialdad: el señor no desea recibir a personas con mal historial crediticio. Dice que si el joven Javier ya no tiene herencia, su presencia aquí solo mancha el nombre de la familia. Javier gritó. Mencionó las botellas, las fiestas que había pagado. Don López apareció en el balcón del segundo piso. Miró a su yerno y a su propia hija, como quien observa a dos perros callejeros hurgando basura. Sin dinero, sin casa, desheredados por la madre. Aspiró su cigarro y soltó el humo con desprecio. ¿Y creen que van a venir a vivir de este viejo? Yo casé a mi hija contigo para que tú te hicieras cargo de ella, no para mantener a dos parásitos. Lárguense. La puerta del balcón se cerró de golpe. ¡Bam! Exactamente igual que como yo lo hice. Con una sola diferencia. Yo cerré la puerta para enseñarle a mi hijo a ser persona. Ellos la cerraron, porque mi hijo ya no tenía valor para exprimir. De pie en medio de las lujosas calles de Zapopan, Javier y Mariana probaron por primera vez el sabor amargo de la verdad. Sin el dinero de su madre, no eran nadie. 3 semanas después, el derrumbe ocurrió rápido, como una fila de fichas de dominó. Yo estaba de pie junto a la ventana del departamento que renté temporalmente. Ya había puesto en venta la mansión de Providencia, mirando hacia la calle. Una grúa se llevaba una camioneta, Chevrolet Cheyenne. Era la de Javier. Él estaba parado a un lado, acariciando el volante por última vez. Los hombros le temblaban. Era el último bien que le permitía sostener la fachada de empresario. El empleado del banco le arrebató las llaves de la mano. Seco, implacable, sin casa, sin coche, sin tarjetas de crédito y sin dignidad. Tuvieron que mudarse a rentar un pequeño departamento en Tlaquepaque, un barrio obrero, ruidoso, polvoriento. Las paredes eran tan delgadas que se oían las peleas de los vecinos y el llanto de los niños. El piso tenía los azulejos levantados. El olor del drenaje subía cada vez que llovía, muy distinto al olor a viejo limpio y perfumado de mi casa, del que Mariana se burlaba con desdén. Ahora ella tenía que vivir en el verdadero hedor. Las noticias seguían llegando a mis oídos. Javier consiguió trabajo, no como director, no reuniéndose con socios para firmar contratos millonarios. Trabajaba como empleado de almacén para una empresa de logística en las afueras, cargando cajas, 10 horas al día, 1.500 pesos a la semana. Mariana, la señorita que solo sabía ir al spa, ahora vendía cosméticos de puerta en puerta. Hacía transmisiones en vivo vendiendo ropa barata. La clientela la insultaba, le cancelaban pedidos. Tenía que agachar la cabeza y pedir perdón por unas cuantas monedas. Por primera vez en su vida, Javier supo lo que era el dolor de espalda por trabajar, no por jugar golf. Por primera vez entendió el valor de 50 pesos, dinero que antes consideraba limosna. Una noche tarde. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Pero yo sabía quién era. Contesté. Silencio. Del otro lado se oía un suspiro cansado, el viento colándose por una ventana floja y el ruido ensordecedor del tráfico de un barrio pobre. Tras un minuto en silencio, la voz de Javier sonó, ronca, temblorosa. «Mamá», dijo, una palabra rota en la noche. «Estoy comiendo sopa instantánea». Yo seguí callada, apretando el teléfono con fuerza. De repente, «Extraño mucho tu pozole. La sopa instantánea es muy salada, mamá. Sabe salada, como las lágrimas». Se echó a llorar. El llanto entrecortado de un hombre derrotado por la vida. «Perdóname, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Mamá». No pidió dinero, no se quejó, no pidió volver. Fue solo una confesión, una rendición absoluta ante el destino. Me mordí los labios para no sollozar. ¿Dolía? Claro que sí. Un hijo al que pariste, ahora cargando cajas y comiendo sopa instantánea en un cuartucho miserable. ¿Cómo no iba a doler? Pero yo sabía que no podía ablandarme. La dureza de hoy es el único regalo capaz de salvar la parte humana que aún queda en él. Tenía que romperse. Tenía que hacerse pedazos. Tenía que probar el sabor salado del sudor y de las lágrimas para limpiar de raíz la dependencia
y la ingratitud que se le habían metido hasta los huesos. Respiré hondo y hablé al teléfono con voz serena pero firme. La sopa instantánea es salada para que recuerdes que ganar dinero nunca es dulce. Cómetela. Y recuerda ese sabor. Colgué. Me quedé sola en la oscuridad. Las lágrimas cayeron en silencio por mis mejillas. Miré la foto de mi esposo sobre la mesa y dije: mira, nuestro hijo por fin está empezando a aprender a ser hombre. Este año, noche del 24 de diciembre. Nochebuena. Estoy de pie en la pequeña cocina de un departamento de alto nivel, en la zona de Chapalita. Aquí hay más árboles, más calma, y lo más importante, la casa es más pequeña. Ya no hay pasillos interminables y fríos. Ya no hay habitaciones vacías y sobrantes. La mansión de Providencia fue vendida. Con ese dinero aseguré mis ahorros para la vejez. Destiné una parte importante a un fondo de becas para niños pobres, y compré este lugar justo y suficiente. En la estufa, la olla de pozole rojo vuelve a hervir. ¡Glup! ¡Glup! El aroma sigue siendo el mismo, intenso, con chile guajillo y carne de cerdo bien cocida. Pero el ánimo de quien cocina ya no es el mismo. El año pasado lo preparé esperando en vano, entre lágrimas y humillación. Este año lo preparo con calma. No espero a nadie. Si vienen, me alegraré. Si no, igual tendré una Nochebuena en paz conmigo misma y con Dios. El reloj marca las 8 de la noche. Toc, toc. Llaman a la puerta. Suave, tímido, dudoso. Muy distinto a los golpes violentos del año pasado exigiendo derechos. El corazón me dio un vuelco. Me acomodé el delantal y fui a abrir. Javier y Mariana estaban ahí. Me quedé inmóvil un segundo. No había ningún auto de lujo estacionado afuera. Llegaron en autobús. No había ropa Gucci ni trajes Armani brillantes. Javier llevaba una chamarra vieja, gastada en los puños. La piel se le veía más oscura por el sol y el viento, el rostro delgado, marcado por el cansancio, pero sus ojos estaban claros y tranquilos. Mariana llevaba un vestido de lana sencillo, color beige. El maquillaje era ligero, ya sin capas gruesas ocultando el agotamiento. Las manos de la antigua señorita refinada ahora estaban ásperas, con las uñas cortas y limpias. Estaban ahí, con la cabeza baja, como dos niños que regresan a casa después de portarse mal. «Mamá», dijo Javier en voz baja, «nosotros solo pasamos a desearte. Feliz Navidad. No nos atrevemos a quedarnos mucho. No queremos molestarte». Mariana dio un paso al frente y sostuvo con ambas manos un pequeño regalo envuelto en papel de periódico viejo. «Mamá», dijo temblando, «tenemos un regalito. No es de marca. Es el bono de horas extra de este mes de Javier, y lo que yo gané vendiendo. Yo misma elegí la lana. Yo misma lo envolví. Miré el paquete. Lo tomé. Lo abrí. Era una bufanda de lana color gris ceniza. Lana sencilla, de las que se venden en el mercado artesanal de Tlaquepaque, cuesta unos 200 pesos. El año pasado me exigieron 50,000 pesos para comprar licor por orgullo. Este año me regalaron una bufanda de 200 pesos. Pero al tenerla en las manos, la sentí pesada, muy pesada. Pesaba porque llevaba dentro el sudor del trabajo honesto. Llevaba las noches de Javier, con la espalda adolorida cargando cajas, los días de Mariana de pie, vendiendo hasta que le dolían los pies. Llevaba un arrepentimiento verdadero, sin cálculo, sin engaño. Acaricié la lana áspera. Estaba tibia, más tibia que cualquier bufanda de cashmere caro que hubiera tenido. Levanté la mirada hacia ellos. Javier tragó saliva al oler el pozole que salía de la casa. Mariana me miraba con súplica, no pidiendo dinero, sino pidiendo perdón. Di un paso atrás y abrí la puerta de par en par. Sonreí. Una sonrisa verdadera, que me llegó hasta el fondo de los ojos. «¿Qué hacen ahí afuera pasando frío? Pasen», dije con voz suave y cálida. «El pozole ya está listo. Y mamá no puede comerse sola una olla tan grande». Javier alzó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. «Mamá, ¿de verdad nos vas a dar de comer? ¿Ya no estás enojada con nosotros?» Mariana rompió en llanto. No pudo contenerse y se lanzó a abrazarme.
Un abrazo fuerte, sincero. Ya no olía a perfume pesado, solo a polvo del camino, a sol y a arrepentimiento. Perdón, mamá. Gracias. Perdón, sollozaba sobre mi hombro. Esa noche, los tres nos sentamos alrededor de la pequeña mesa redonda. No había manjares ni vino caro, solo tazones de sopa caliente humeando y unas botellas de Coca-Cola. Javier sorbía el pozole con ganas, comía como si no hubiera probado comida en mucho tiempo, y se limpiaba las lágrimas con la manga de su chamarra vieja. «Está riquísimo, mamá», dijo con la voz quebrada. «Después de un año comiendo en la calle y sopa instantánea, ahora sé que tu pozole es el mayor lujo del mundo. Ningún restaurante puede hacer este sabor». Los miré comer, y sentí el corazón aligerarse, como si me quitaran un peso enorme de encima. No les di dinero, tampoco prometí casas ni herencias, pero les di un plato de sopa, y les di amor. Un amor sencillo, forjado en el fuego de la firmeza. A medianoche los despedí. Caminaron juntos hacia la parada del autobús, tomados de la mano. Javier caminaba más erguido, más firme. Mariana se apoyaba en su hombro buscando calor. Eran pobres, pero se amaban de verdad, sin depender ya de falsas apariencias. Me quedé en el balcón, con la bufanda nueva sobre los hombros. El viento nocturno era frío, pero yo me sentía extrañamente cálida. «¿Lo ves, Carlos?», susurré al cielo estrellado. Lo logré. Esa Navidad perdí a un hijo inútil criado como niño rico y a una nuera interesada. Pero a cambio, la vida me devolvió a un hombre responsable y a una mujer que sabe valorar a la familia. Comprendí que a veces la dureza es la forma más grande de amor, y que la herencia más valiosa que unos padres pueden dejar no es oro ni dinero, sino enseñar a sus hijos a sostenerse sobre sus propios pies, aunque esos pies sangren por las piedras del camino. Apagué la luz. La habitación quedó en una oscuridad tranquila. Mañana sería un nuevo día, y por primera vez en muchos años ya no le tenía miedo a la soledad. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada plato de sopa fría en Nochebuena, cada mensaje cruel, cada plan para vender la casa y enviar a doña Elena a un asilo toca algo muy real, que no toda venganza busca destruir. Hay historias de venganza escritas con la frialdad de la razón, con clics decisivos y con la valentía de cortar el flujo del dinero para salvar el carácter de un hijo. Elena no es una hada madrina, es solo una madre común, que vació su fondo de jubilación para pagar deudas ajenas y fue despreciada como una vieja que huele mal en la casa que ella misma construyó. Pero en lugar de convertir el dolor en resignación, lo transformó en la lección financiera más dura. No con golpes, sino con la precisión de una contadora. No con gritos, sino cerrando de golpe una puerta de madera para que su hijo aprendiera a sostenerse sobre pies descalzos. Ella no exigió que le devolvieran el dinero. Exigió respeto, y cuando lo logró, quienes brindaban con el sudor de su vida tuvieron que mirar de frente el abismo de la pobreza. Porque no hay poder más grande que la firmeza de una madre que se atreve a borrar a su hijo del testamento para despertar una conciencia dormida. Contamos esta historia no para alimentar el rencor, sino para recordarte que hay platos sencillos que guardan un arrepentimiento más valioso que 1000 banquetes lujosos, que hay durezas que no castigan, sino enseñan que a veces cortar la ayuda es la forma más verdadera de amar, y que hay madres que, aún heridas hasta el fondo, eligen abrir la puerta para recibir a sus hijos, no por debilidad, sino porque entienden que perdonar, cuando el hijo ha madurado, es la única manera de reconstruir los lazos desde las cenizas de lo material. Si alguna vez fuiste menospreciado, si abusaron de tu bondad, si te trataron como pasado de moda o una carga dentro de tu propia familia, recuerda esto: la venganza más bella no es ver a alguien caer para siempre, sino vivir con autonomía y dignidad hasta que los ingratos sientan vergüenza al mirarte a los ojos. Y si aún guardas un poco de fe, comparte esta historia, porque quizá en algún lugar haya una madre sentada sola frente a una mesa fría que necesita oír que, en las historias de venganza, quien realmente gana no es el más rico, sino quien se atreve a soltar para que su hijo crezca y sonría en paz.
Cuando apagues este video, recuerda algo. No todos los regalos caros traen felicidad. Hay felicidades que solo necesitan una bufanda sencilla, tejida con sinceridad, para convertirse en un tesoro invaluable. Deja un mensaje para las madres y las mujeres que están aprendiendo a quererse después del dolor en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que ilumina rincones oscuros del corazón y nos recuerda que, de las cenizas de la codicia y la ingratitud, todavía puede brotar la luz de la bondad y la gratitud. Gracias por acompañarme hasta este momento. Te deseo una Navidad en paz, junto a quienes de verdad te valoran.